Buenos días de nuevo, es un placer estar aquí con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Mi nombre es hermana Astrid María Zapata. Yo soy religiosa operaria catequista de Nuestra Señora de los Dolores. Trabajamos en Niquía, en Bello, con el Movimiento de Fe y Alegría. Y también pues soy psicóloga clínica, trabajo como docente en la Facultad de Psicología de la Universidad de Antioquia. Durante 17 años me he dedicado a la clínica, atendiendo religiosos, sacerdotes y personas en todo el tema de los trastornos de personalidad y los trastornos clínicos. Muchas gracias por la invitación. Es un tema supremamente interesante, profundo, diciente, el que vamos a tocar hoy y el que se ha venido tocando durante este espacio que hemos tenido, primero con la oración y luego con las pautas que nos da Monseñor para formar familia, formar comunidad. Yo quería empezar diciéndoles que cuando se me dicen que hablemos de cómo ser misioneros de la esperanza, lo primero que tendríamos que tener en cuenta es revisar nosotros cómo estamos viviendo nuestra experiencia de Dios, que jalona todo un proceso de seguimiento en el Dios de Jesús, que es un Dios no solamente compasivo, liberador y misericordioso, sino que nos lleva a ser esperanzadores, a ser propuesta para los demás de dignificar la vida, que fue toda la ilusión y el proyecto de Jesús en su momento histórico. Cómo sanar, cómo curar, cómo liberar, cómo reivindicar la dignidad de las personas. Entonces no podemos llegar a ser buenos esforzándonos por ser buenos, que está bien que nos esforcemos, sino cuando ya encontramos la bondad de Dios que mora dentro de cada uno de nosotros. Y yo creo que eso es una tarea supremamente esencial en este momento donde la vida nos ha puesto de cara a una situación que no esperábamos, la pandemia. La pandemia es una oportunidad de un despertar espiritual muy interesante en la vida de las personas. Y yo vengo trabajando esto con las comunidades religiosas, la vida consagrada a través de los retiros, las charlas, porque queremos una vida consagrada desde una perspectiva diferente a nivel espiritual. Queremos también para los laicos, que son los que jalonan estos procesos tan interesantes de seguimiento en nuestra iglesia, de un despertar espiritual desde una espiritualidad desde la dimensión del ser. Quiero decir, no una espiritualidad reducida a momentos puntuales de prácticas de piedad, sino una espiritualidad que permee la vida, que jalone un proyecto de familia, que jalone un proyecto de vida consagrada. Eso es lo que debe de dinamizar nuestra vida, una espiritualidad desde una dimensión del ser de la cual vamos a hablar en esta mañana. ¿Qué nos revela este tiempo cuando hablamos de una oportunidad de un despertar espiritual? Primero, que somos seres esencialmente frágiles, muy frágiles, y eso está, yo no me voy a extender en esto porque me imagino que ustedes ya han tenido la oportunidad de hablarlo, de discernirlo más largamente. Pero la pandemia destapa algo que ya se estaba gestando en la humanidad desde los años 60, ¿cierto? Y es que durante mucho tiempo el tema fue que nos movíamos más desde lo racional, más desde la cabeza, desde el poder, de lo que está arriba. Y de pronto se nos había olvidado un poco lo que está abajo, que es la comunicación con las personas, la relación. Entonces la pandemia destapa eso porque nos pone un pare, dice ya no más. Entonces eso es un asunto que se viene gestando y no sé si ustedes han hablado alguna vez de los filósofos de la sospecha, que ellos plantearon, bueno, la vida por qué se está moviendo más desde lo racional que desde lo afectivo, que desde lo relacional, las relaciones interpersonales. Entonces,
La pandemia lo que nos revela es que no somos seres, no solamente somos seres racionales, sino que somos seres relacionales. Y que este mundo es de todos y para todos, que también es muy interesante, ¿cierto? ¿Qué destapa? Que la realidad es una, la realidad es una. Y eso es supremamente importante, porque estábamos pensando que Occidente una cosa, que Oriente otra cosa, que a Latinoamérica, los pobres de Latinoamérica otra cosa. No, la realidad es una. Toca al mundo, no hizo distinción de personas, no hizo distinción de personas. Atacó a todos, ¿cierto? Pero la singularidad depende de cada persona. Entonces, dentro de que decimos todos somos iguales, dentro de esa igualdad hay una singularidad, que eso es interesante que lo tengamos en cuenta. Eso es lo que destapa este virus, que hay una singularidad que es muy, muy interesante. También hablamos de la importancia de lo material, ¿no? Los valores estaban supeditados a lo material, una cultura consumista, aparece el desastre del capitalismo. También hay otra cosita que es interesante y es que la naturaleza nos la dio Dios como casa para habitar, no para explotar. Y eso es una de las cosas que destapa este virus, nos la dio Dios para disfrutar, que es que es un poco esa dimensión del ser, la capacidad de entrar dentro de cada uno de nosotros y descubrir la bondad de Dios a través de la naturaleza y la capacidad de admiración que podemos tener. Entonces estábamos tan ocupados en tantas cosas que nos llevaban la vida en una carrera intentando definirnos a través de las cosas, a través de los títulos, a través de los cargos, a través de las ideas, de las ideologías, y la vida hizo un par y dijo, no, un momentico, el valor primero y fundamental que tenemos y que debemos de hacer crecer es el de la vida humana. Eso es lo más importante que nos deja esta pandemia, que nos deja como enseñanza. El valor primero y fundamental que tenemos que hacer defender y crecer es la vida humana. Pero de fondo, ¿qué hay ahí en cuanto a lo espiritual? Porque todos decimos que hay de nuevo, que se entiende por normalidad, como antes no volvemos, que es un poco lo que la gente dice usualmente o ponen en las redes, como antes no volvemos. ¿Qué significa como antes no volvemos? Miren, ya se están cayendo un montón de cositas y esto va a ser el cambio de una época muy interesante, que si a nivel espiritual lo aprovechamos, podemos de alguna manera superar unos baches que teníamos a nivel de credibilidad de iglesia, a nivel de credibilidad de testimonio, que venimos arrastrando de unos años para acá. Entonces, quien no cambia, cuando todo cambia, se queda en el pasado, ¿cierto? Hay que cambiar, hay que ver qué es lo que nos están diciendo cuando nos dicen como antes no volvemos, ¿cierto? Y qué es lo nuevo. Entonces Jesús nos dice, mire que realizó algo nuevo, ya está brotando, ¿no lo notan? ¿Qué es lo nuevo que está brotando? ¿Será que la postura es reivindicarnos con la vida, con el mundo, con la naturaleza y llegar a unos espacios de introspección donde vamos a descubrir el Dios que jalona verdaderamente nuestra existencia, le da sentido a nuestra vida? ¿Será eso lo que nos están diciendo? ¿Qué es lo nuevo? Miren, para poder distinguir, nosotros teníamos muy unidas estas dimensiones y lo que esta pandemia nos está de alguna manera revelando es, estas dimensiones están muy unidas, pero la gente ya de alguna manera está despertando hacia eso. Una dimensión de espiritualidad, una dimensión religiosa y una dimensión de fe cristiana. Esto estaba todo unido. La gente ahora ya está haciendo otra lectura, ¿cierto? Entonces, lo más importante es que toda persona puede tomar una de estas posiciones, ¿cierto? En este momento histórico. Vivir una vida sin Dios, que lo hay, las sociedades ateas, vivir una vida con el Dios de las religiones, o vivir una vida con el Dios nada más. O vivir una vida con el Dios. Eso.
esta crisis que nos está mostrando que hay que volver a lo simple, hay que volver a lo simple. Hay que buscar un punto de partida que sea universal para todos. Lo simple, lo sencillo, lo puede tener todo el mundo. El ser pobre es un estado universal y hablo del pobre desde una dimensión antropológica. Y lo que hace la felicidad de la persona es la relación, es la relación. Entonces, esta crisis nos está mostrando que hay que volver a lo simple, a lo sencillo, y hay que buscar ese punto de partida que sea universal. Y lo simple y lo sencillo lo puede tener todo el mundo. El ser pobre es un estado universal desde la dimensión antropológica y lo que verdaderamente puede ayudarnos a encontrar ese sentido de vida es la relación, ¿cierto? Y eso es lo que nos está mostrando. Pues bien, Jesús le da a la vida humana un valor, ¿cierto? Jesús le da a la vida humana un valor. La opción de Jesús tiene un sentido muy humano. Nunca la opción de Jesús fue sociopolítica ni ética, ¿cierto? Sino la opción de Jesús tiene un sentido muy humano, es existencial. Jesús le dice a la mujer pecadora, ¿quién te condena? Nadie, Señor. Vete y no peques más. La opción de Jesús siempre es dignificar la vida de las personas. Por eso yo empecé diciéndoles y les insisto, hay que traer intensa presencia de Dios a nuestra vida, hay que abrir el espacio interno para experimentar a Dios en la vida. Yo les podría decir como psicóloga en 17, 18 años que llevo atendiendo gente, cuando me dicen el sinsentido de la vida, el trastorno psicológico, los problemas que tengo, y cuando yo le digo a estas personas, encuentre su sentido de vida desde una espiritualidad, desde la experiencia de Dios, créanme que han mejorado mucho. Y han mejorado mucho porque la propuesta de Jesús es una manera diferente de entender y vivir la vida. La experiencia de Dios. Jesús nos revela tres cositas que son muy interesantes en su espiritualidad, y es la experiencia de Dios, que ya vamos a hablar de eso, que es la experiencia de un Dios compasivo, de un Dios misericordioso y un Dios liberador, que camina al lado de la gente. La convivencia humana y la construcción del reino. Un reino diferente en el que Jesús se movía en su momento histórico. Por eso Jesús hace tanto énfasis a esto. La espiritualidad no tiene mucho que ver con las creencias, tiene mucho que ver es con nuestro estado de conciencia, con la experiencia de Dios jalonando la vida. Créame, hay que traer intensa presencia de Dios a nuestra vida. ¿Cómo traemos esa intensa presencia de Dios a nuestra vida? Bajemos de un nivel mental a un nivel más profundo. El 85% de las personas manejan un inconsciente en su vida todo el tiempo. Ustedes me están mirando ahora, me están tratando de escuchar, pero posiblemente ustedes no están aquí totalmente conscientes de lo que les estoy diciendo. Cuando no se está consciente, se está muy inconsciente, y cuando se está inconsciente, se vive en la superficialidad. Por eso la espiritualidad tiene mucho que ver con nuestro estado de conciencia, no tanto que ver como lo pensábamos antes, y por eso les dije que esto se viene gestando desde los años 60, no tiene tanto que ver con lo teórico, ni con lo racional, ni con las ideas que tengamos de Dios, sino con la experiencia de Dios que jalona nuestra vida, con la bondad de Dios que está dentro de usted. Cuando usted descubre la bondad de Dios en su vida, lo demás se da, se va dando, fluye. Cuando usted trata de interpretar, de hacer reflexiones largas sobre ciertas situaciones de Jesús, usted no experimenta a Dios en su vida ni está tratando de vivir esa experiencia, sino que usted la está conceptualizando. Y no se puede conceptualizar la experiencia de Dios porque si no, entonces no se hace vital, no se hace vital.
Entonces, para Jesús, nos enseñó una nueva manera muy diferente de esa experiencia de Dios, de esa convivencia humana y de esa construcción del reino. Jesús es el inspirador de un proyecto renovador. Ustedes me dicen, ¿cómo ser misioneros de la esperanza? Experimente el Dios de Jesús en su vida. Jesús aparece impulsando, inspirando y motivando un proyecto para cambiar el mundo. Impulsando, inspirando y motivando, ¿cierto? Jesús aparece como el que anuncia un acontecimiento y un acontecimiento que hay que acoger, porque ese acontecimiento lo cambia todo. Entonces Jesús nos da una nueva manera de entender la vida desde un proyecto muy renovador, que es diferente en el que su momento histórico se movía. Entonces se reinaba desde otra perspectiva, desde el poder. Para Jesús el poder no es una opción que está en su proyecto, sino que es el que acompaña, el que dinamiza y el que presenta una nueva manera de entender la vida. Un poco lo de la transfiguración. Qué bien se está aquí, qué bien se está aquí. Entonces, Jesús nos anuncia que hay un Dios que está cerca, que quiere reinar en nuestras vidas. Por eso es tan interesante la relación con la persona de Jesús. La felicidad nuestra está en la relación interpersonal con el otro. Escuchen, y esta relación siempre es muy conflictiva, ¿sí? Monseñor ya les estaba hablando un poquito de eso cuando les mencionó lo de las familias y la dinámica familiar. Hay dinámicas que son muy disfuncionales. Y entonces lo que nos revela este tiempo que hemos estado confinados es que esa relación con el otro es siempre muy conflictiva. Por eso es importante traer conciencia a nuestra vida. Por eso es importante callar el ruido interno que tenemos. Tenemos mucho ruido interno que nos hace vivir en el inconsciente prácticamente el 85% de nuestra existencia, porque estamos pensando siempre en el pendiente, en lo que tenemos, en lo que me dijeron, en lo que pasó en un pasado, en lo que puede venir en un futuro. La vida se desarrolla aquí y ahora. Único lugar donde existe la vida es aquí ahora. Jesús no fue ni será, es Dios aquí, actuando, aconteciendo en la vida de nosotros. Es aquí ahora. Jesús nos ofrece 3 aportes muy importantes para vivir una relación personal, que es el fundamento de toda relación que tengamos con los demás. ¿Por qué nuestras relaciones son disfuncionales y conflictivas? Porque no hay conciencia, porque hay mucho ruido interno, porque hay mucho juicio, porque hay mucho señalamiento, porque hay un super yo punitivo, porque hay siempre señalando al otro. No, Jesús nos ofrece una relación supremamente sana y liberadora, ¿cierto? Y la relación con Jesús tiene 2 características. La primera, que es absolutamente gratuita, no tenemos que hacer nada para conquistarla. Mucho cuidado con esto, la relación con Jesús no está mediatizada por mi comportamiento. La relación con Jesús es absolutamente gratuita, no está mediatizada por esa ética del comportamiento. Si yo hago esto, entonces yo estoy bien con... No, es que es al revés. Si usted tiene una experiencia de Dios sana, liberadora y misericordiosa en su vida, entonces lo demás fluye. ¿Qué es el pecado? El pecado es no dar en el blanco de nuestra existencia. Entonces, cuando no estamos dando en el blanco de nuestra existencia, sufrimos y hacemos sufrir al otro, porque andamos por la vida torpemente. Entonces, no es que primero me manejo bien y después entonces accedo a la relación con el Señor. No, es que de la relación con el Señor, de la bondad de Dios que mora en mi vida, entonces ya fluye un comportamiento que es ético, que es socialmente aceptable y que construye mi vida y construye a los demás y no hace sufrir a los demás. La única relación que no es conflictiva es la relación que tenemos con el Señor, ¿cierto? Entonces, por eso es tan importante abrir el espacio interno para traer intensa presencia de Dios a nuestra vida.
Jesús nos señala el camino de unidad con el Padre. El Padre y yo somos uno. El Padre y yo somos uno. Ese camino de unidad por Jesús al Padre. Ese camino de unidad lo tenemos que abrir interiormente. La relación con Jesús es humanizadora, personalizadora y liberadora, ¿cierto? Ya nos lo decía Pablo a los Corintios, hay diversidad de carismas, pero un mismo espíritu. Hay diversidad y unidad. Y yo empecé diciéndoles que en esta pandemia, la igualdad dentro de la singularidad. Todos diversos, unidos, pero por una fuerza que nos une. ¿Cómo entretejer la unidad con nuestra diversidad para poder generar armonía en la vida? Este es nuestro compromiso. La relación con Jesús nos humaniza, pero nos libera, ¿sí? Entonces, Jesús da un sentido muy especial a la vida. Por eso les decía que yo atiendo religiosos y sacerdotes y les digo, yo creo que lo que hay veces nos falta es un poquito más de meditación, es un poquito más de oración, es un poquito más de centrar la vida en el Señor. Porque cuando se centra la vida en el Señor, lo demás fluye. Y podemos estar en unidad dentro de nuestra diversidad, pero generando armonía, que esto es lo más importante. Algunos matices de la espiritualidad de Jesús, porque si nosotros hablamos de que somos misioneros de la esperanza, entonces vivimos desde una espiritualidad de Jesús, que en primera instancia fue un hombre que no fue disperso, fue profundamente unificado. ¿Y por qué yo les hablo de esta unificación y se las repito tanto? Porque es que la espiritualidad desde la dimensión del ser es despertar a la conciencia, es traer conciencia a nuestra vida, es traer la presencia de Dios a nuestra vida. Somos muy dispersos, nos vamos por las ramas, nos vamos en el nivel mental en una cantidad de cosas que nos enferman. Nos enferman porque la interpretación, lo que a nosotros nos enferma, no son los acontecimientos, sino la interpretación distorsionada que hacemos de los acontecimientos. Porque el 85% estamos en un nivel mental, en un inconsciente que no nos deja estar unificados. Jesús no fue un hombre disperso, es un hombre profundamente unificado. Para Jesús, Dios es una experiencia, no es una idea, no es un concepto, no es una teoría, es una presencia. Pero para abrir esa presencia, por eso Jesús se retira al desierto, por eso Jesús medita, porque para abrir el espacio, para que la presencia se manifieste, que es Dios aconteciendo en nosotros, tenemos que callar el ruido mental que tenemos, traer más conciencia a nuestra vida, no ser tan dispersos, no estar en esta reunión, estar pensando en otra cosita, en el almuerzo, en el pendiente, en la otra reunión que tenemos. Traiga intensa presencia de Dios a su vida. Dios acontece en nuestra vida, pero Dios acontece aquí y ahora. Jesús no se pierde en definiciones largas sobre Dios. No van a ver a Jesús discutiendo ni con un fariseo, ni discutiendo con ninguno de los grupos políticos y religiosos de su época. Ahí no se pierde Jesús. Jesús solo transmite una experiencia muy limpia, muy sana y muy misericordiosa de un Dios Padre que se revela en la vida. Jesús asocia a Dios con la vida de las personas, no con la práctica de la religión. Y la vida de las personas es donde tenemos que incidir desde esa dimensión espiritual. No es la espiritualidad un cúmulo de prácticas de piedad, ni tampoco tiene mucho que ver con nuestras creencias. Tiene que ver todo con nuestro estado de conciencia. Por eso Jesús asocia a Dios con la vida de las personas. Es la vida la que te va mostrando la acción de Dios en cada uno de ellos. Es ahí donde se revela Dios. Entonces, para Jesús lo importante es que toda persona goce de una vida digna, justa, sana, equilibrada. Ese es el proyecto del reino.
el reino está en medio de ustedes, el reino está en medio de ustedes. Hay que construirlo desde dentro. Hay que dejar que permee el Dios de la vida. Para ser misioneros de la esperanza, para transmitir esperanza, hay que experimentar la bondad de Dios en la vida de cada uno. Porque si no, entonces lo que se experimenta es la superficialidad. No es que se experimente, lo que tenemos son definiciones, conceptos, interpretaciones. Eso no nos sirve para caminar en la vida, eso cambió, eso ya no nos sirve. Lo que a nosotros se nos propone es una espiritualidad más centrada en la vida, más desde abajo, más desde el pobre, más desde lo universal, más desde lo sencillo, desde lo que verdaderamente Jesús le apasionó y le ilusionó en la vida. Por eso nos dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha empapado, me ha ungido. Abra el espacio, abra el espacio. Deje de enredarse en el nivel mental, de estar pensando en lo que pasó, en lo que pudo ser, en la historia de víctima que de pronto tiene en su cabeza, que le contaron, en el pasado que fue muy duro, en el futuro que fue. Miren, como psicóloga clínica les digo, todo, las personas tenemos dramas, todas las familias tenemos dramas. Solamente hay una puerta de salida a esos dramas y es la aceptación de esas situaciones. Cuando usted acepta, usted asume. Y entonces cuando se asume, se sigue caminando en la vida. Cuando se asume, se sigue caminando en la vida y no hay ninguna dificultad. Entonces, me ha enviado a anunciar a los pobres la buena noticia, a dar libertad. Jesús se siente lleno del Espíritu Santo y ese Espíritu no lo lleva al templo de Jerusalén ni al desierto. ¿A dónde lo lleva? Al hombre necesitado. El criterio de actuación de Jesús fue el hombre necesitado de salvación. La gente que consulta a diario o me llama, me dice, el problema, hermanita, el problema, Astrid, es sentido de vida. Sentido de vida. Y solo Jesús de Nazaret, en unión con el Padre, da sentido de vida. Entonces, Jesús se siente lleno del Espíritu. El misionero debe sentirse lleno del Espíritu para que eso lo lleve al hombre, a la necesidad concreta del hombre, que siempre va a ser una necesidad de salvación. Jesús no invita a la gente a buscar a Dios, los invita y los llama a buscar el reino de Dios y su justicia, que es el proyecto que Dios Padre tiene para cada uno de nosotros. Entonces, Jesús, dicen, es a construir el reino. ¿Qué quiere decir? A reconstruirnos desde dentro, a reconstruirnos desde dentro. Cuando la bondad de Dios mora en su vida, usted no necesita hacer esfuerzos. No necesitas, esfuércese para esto, esfuércese. No, traiga intensa presencia de Dios a su vida para que eso se revierta en bondad, en solidaridad, en misericordia, ¿sí? Para que eso se revierta en bondad. Los invito a que lean la bula de la misericordia del Papa Francisco. Ahí está, encuentre a Dios en su vida y lo demás sale, fluye. Es una experiencia de Dios lo que necesitamos. Entonces, a Dios lo buscamos cuando estamos comprometidos en su proyecto. Por eso para Jesús la centralidad del reino de Dios era fundamental. Era fundamental. Entonces, ustedes jalonan estos proyectos desde las comunidades que coordinan, que acogen, que orientan, que guían. Es desde esa experiencia de Dios, la centralidad del reino de Dios actuando en su vida es lo que los lleva a orientar estos procesos de crecimiento espiritual en sus comunidades. Esa es la esperanza, que los hombres encuentren el sentido de vida. No hay otra cosa, no hay otra cosa. El Dios de Jesús es compasivo. Jesús nos ha revelado un Dios que es compasivo y yo considero que es supremamente
importante que tengamos claridad en esto. Todo el trabajo de Jesús con sus discípulos fue ir acompañándoles, ir orientándoles en descubrir a un Dios que se revela en la vida. Pero ese Dios que se revela en la vida es compasivo. Por eso Jesús, como experimenta la compasión de Dios en su vida, tiene una experiencia sana de Dios. Eso es supremamente importante para ustedes como coordinadores de estas comunidades. Una experiencia sana de Dios. No está desfigurada con miedos, con ambiciones y con muchos fantasmas, me disculpan, que proyectan muchas veces todas las religiones. No, lo original de Jesús es que nos revela una experiencia sana de Dios, no la desfigura. Mujer, ¿quién te condena? Nadie, Señor. Vete y no peques más. ¿Qué hace el padre cuando ve al hijo pródigo después de que se pierde en la conciencia de objetos que llamamos los psicólogos? El hijo pródigo sale y se pierde por las ramas y se aleja del centro, pero cuando recapacita y toma conciencia y la manifestación de la conciencia ve que es importante que vuelva al centro y se acerca, ¿qué hace un padre? Un padre sale corriendo a abrazarlo, a reivindicarlo, no a darle tratados teóricos, no a regañarlo, no a darle doctrina, no. Un padre que ama, un padre que se entrega y un padre que perdona. Entonces, Jesús nos ha comunicado a través de las parábolas, es una experiencia sana de Dios. Jesús no habla nunca de un Dios indiferente, no, no. Jesús siempre habla de un Dios que es compasión. Esto es tan supremamente liberador en la vida. Jesús habla de un Dios que es compasivo. La relación con Jesús no está mediatizada por nuestro comportamiento. Por eso es tan importante que descubramos la bondad de Dios en nuestra vida, para que lo demás fluya. Si antes era lo teórico, lo que dominaba la interpretación, ahora es la experiencia. Entonces, lo que nos hace encontrarle sentido a la vida es la experiencia de un Dios que tiene una mirada limpia, que tiene una mirada misericordiosa hacia el hombre. Entonces, la compasión es el modo de ser de Dios, la primera reacción ante sus criaturas. Su manera de ver y vivir la vida siempre es desde esa compasión. Todo la actuación de Jesús fue mostrarle a la gente que hay una experiencia de un Dios compasivo que es la que le da sentido. Entonces, no es la visión religiosa que tengamos. No es la visión religiosa que tengamos, sino es la experiencia de un Dios compasivo revelando y aconteciendo en nuestra vida. Coordinadores, pero eso hay que descubrirlo. Eso hay que descubrirlo interiormente. Traiga intensa experiencia de Dios a su vida. Traiga intensa experiencia de Dios a su vida. Medite, ore, para que pueda experimentar la bondad de Dios en su vida. Cuando usted experimenta la bondad de Dios en su vida, eso es lo que le da sentido al proyecto de Jesús de la construcción del reino. Y eso es lo que da sentido a este proyecto de comunidades eclesiales de base que queremos que crezcan, que queremos compartir, que queremos generar. Entonces, es ser compasivos como vuestro Padre es compasivo. Jesús fue el primer testigo de la compasión de Jesús, de Dios, cuando desafió claramente el sistema de santidad y pureza de su pueblo, ¿cierto? La actividad curadora de Jesús, coordinadores, revela la bondad de un Dios que se manifiesta en la vida, en lo cotidiano. Todos los milagros de Jesús fueron puestos para enseñarnos esa bondad de un Dios que se manifiesta en la vida, ¿cierto? Lo que mueve a Jesús a curar es la compasión. ¿Qué nos mueve a nosotros? A acompañar, a estar ahí, a ayudar a crecer, a dignificar. ¿Qué nos mueve? Nos debe mover la compasión, pero esa compasión hay que experimentarla en la vida.
Mientras no se experimente a Dios en la vida, repito, se seguirá en un nivel conceptual, teórico y mental. Sabemos muy bien qué creencias tenemos, sabemos muy bien nuestra norma, nuestra doctrina, nuestra estructura de institución como iglesia, pero ¿saben cómo llegamos al Señor? No por ahí. A Dios no llegamos por ahí. A Dios llegamos de Jesús a la iglesia, no de la iglesia a Jesús, de Jesús a la iglesia. Porque si nos vamos de la iglesia a Jesús, hay veces nos desencantamos. El desencanto aparece porque Dios no actúa en la vida de nosotros, entonces nosotros leemos en un nivel muy superficial y muy elemental la vida de la iglesia, su norma, su doctrina, su institución. Por ahí nos perdemos, pero si leemos la vida de la iglesia desde Jesús, mostrándonos que hay un Dios compasivo, misericordioso, liberador, que toda su acción fue en mostrarnos que quiere dignificar la vida humana, que quiere mejores condiciones para las personas, que quiere que encuentren el sentido de vida de esas personas, pues ya esa es otra perspectiva de la vida que te hace encontrar mucha paz interior. La paz que sobrepasa todo entendimiento. No pretenda entender ni comprender, pretenda experimentar a Dios en la vida. Cuando usted abre ese espacio y acontece Dios en su vida, experimenta la paz que sobrepasa todo entendimiento. Porque esto hay que superarlo, esto no podemos seguir interpretando, definiendo a Dios, teorías, no, experimente a Dios en su vida. Para que sea la compasión y la bondad de Dios en su vida la que lo lleve a actuar y acompañar estas comunidades. Y para que usted viva una vida con mucho más sentido. Porque cuando la persona vive una vida desde el acontecer de Dios, desde una experiencia, la centralidad, por ahí no se abre ninguna herida ni entran ninguna infecciones. El problema de nosotros es que nosotros estamos muchas veces en un nivel mental creyendo cositas, manejando conceptos, pero no bajamos a un nivel mucho más interior, no trascendemos la teoría para experimentar a Dios en la vida y por eso es que nos quedamos cortos. Y por eso es que en muchas ocasiones sufrimos y hacemos sufrir a los demás, porque estamos en un nivel muy mental, muy disfuncional de la vida. Entonces lo que le preocupaba a Jesús antes que en su momento histórico, el reinado, la doctrina, la norma que tenían en su contexto histórico, a él lo que le preocupaba era el sufrimiento que humillaba y marginaba a la gente. Eso le preocupaba. Entonces Jesús emprende una misión que yo la llamo, pues al ser psicóloga la llamo terapéutica, más que moral o religiosa, que es la conversión, buscar la reconversión de la persona, volver al centro. Créame, nosotros, ustedes y yo, en muchos momentos tenemos que buscar una reconversión, volver al centro. ¿Qué es lo que a mí me animó en este camino? Entonces, ¿por qué me estoy perdiendo? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cierto? Entonces, yo cómo me reivindico, cómo me resitúo. Miren, lo único que hay para resituarnos es la experiencia de Dios. Y yo les decía que atiendo religiosos y sacerdotes y en muchas ocasiones les tengo que decir, más que un problema psicológico, es un problema de resituar lo vocacional, hermana o padre. Es una dificultad que usted tiene de resituar lo vocacional y eso nos pasa en los consagrados y les pasa a ustedes los laicos, en sus matrimonios, en sus opciones. Hay que resituar lo vocacional, hay que resituar lo existencial en la vida, hay que volver al centro en muchas ocasiones. Entonces, Jesús, su proyecto fue con miras a esto, con miras a que la gente entendiera que la misión era mucho más
de recuperar tu dignidad, de resituar lo vocacional, de resituar lo existencial, que la mirada moral o religiosa de su momento. Por eso los fariseos entraban en conflicto con él. Jesús no caminaba por Galilea buscando pecadores para convertirlos. No, Jesús se acercaba a los endemoniados, a los enfermos, para liberarlos del sufrimiento. Y la liberación del sufrimiento solo es posible si hay una experiencia de Dios en la vida. Si hay una experiencia de Dios en la vida. Porque les voy a decir, el sufrimiento es una invención de la mente. Entonces, si hay una experiencia de Dios en la vida, hay una resitúo mi centro existencial y vocacional, entonces yo puedo ayudar a la gente a encontrar su sentido de vida. Yo le puedo generar a la gente propuestas de esperanza. Yo le puedo generar a la gente caminos de reconversión personal. Pero no desde lo teórico, sino desde lo práctico. No es que a Jesús no le preocupe el pecado. Les dije que una de las traducciones dice que el pecado, de las traducciones que se hacen de la palabra originalmente, pues del pecado, habla de que no, es no dar en el blanco de la existencia. Es que cuando uno no da en el blanco de su existencia, cuando uno no está centrado en la vida, uno se degenera en la vida. Nosotros le llamamos a eso la conciencia de objetos. Cuando usted busca un objeto para autoafirmarse, para hacerse valer, usted se pierde en la vida. El objeto puede ser material, mental, emocional o hasta afectivo. Usted se pierde en la vida. Estos objetos están en la vida porque hacen parte de la existencia, pero no son lo fundamental. Lo fundamental es la unicidad que tenemos y que esa unidad es el Padre y yo somos uno. El Padre y yo somos uno. Nosotros no estamos separados. Cuando nosotros entendamos que no estamos separados, no tenemos que ir a buscar fuera lo que tenemos dentro. Cuando entendamos eso, la mente te hace pensar que afuera hay algo que te va a hacer más feliz y que te va a proporcionar sentido de vida. Eso no es real, eso es la ilusión de la mente. La gente cree que tener cargos o tener cosas o tener la razón o apegarse a personas en la parte de objetos afectivos, que eso le va a proporcionar estabilidad y sentido por un momentico. Luego pasa el tiempo y sigue buscando otro objeto. Ya compró el carro, sigue buscando la casa. Ya compró la casa, que cuando me gradúe. Ya me gradué, que cuando me case, que cuando tenga el hijo, que vea hermanita, yo voy a ser feliz cuando pase esto. La felicidad y la estabilidad emocional no dependen de lo que viene en el futuro. Es una enfermedad grandísima vivir en el próximo momento. Eso genera mucho estrés. El próximo momento no existe, existe el aquí y ahora. Uno tiene que tener el futuro para organizar una agenda semanal para las cosas prácticas de la vida, pero no para definirse quién es ni poner el sentido de vida en eso, porque eso no es real, ¿cierto? Entonces el pecado está en que usted pone el sentido de vida y pone su realización personal y pone su felicidad en objetos que están fuera en la conciencia, fuera de la conciencia. La conciencia es la experiencia de Dios jalonando mi vida. Entonces, cuando usted experimenta esa insatisfacción porque ya compró la casa, porque ya compró el carro, porque eso no la llenó, porque se casó con el príncipe azul y tampoco la llenó, entonces usted experimenta una insatisfacción que es lo que traducimos los psicólogos en sufrimiento. Y por eso decimos que el sufrimiento lo inventa la mente. Porque usted que estaba esperando que pasara, que no pasó, ese es el sufrimiento. Yo sigo esperando algo que pase con mi vida que no ha pasado y posiblemente no va a pasar hasta que usted no retorne a la conciencia y se vea usted misma o mismo como una persona en la cual acontece Dios, porque Dios le ha dado la vida, porque Dios le genera la ilusión, porque Dios le jalona todo este proyecto de vida. Entonces, lo que Jesús descubrió es que el pecado es lo que más se opone a Dios, porque causa sufrimiento. Y el sufrimiento no es de Dios.
Y eso no hay que tolerarlo con una actitud indiferente. Hay que ayudar a las personas a que encuentren el camino. Entonces, esa experiencia de la compasión de Dios que se revela en la parábola del samaritano, que la habrán pues, trabajado en algún momento, nos dice algo muy claro. Miren, la verdad, la compasión no llega del templo ni de los canales oficiales de la religión. ¿De dónde le vino la compasión al samaritano? ¿De dónde le vino la compasión al hombre que cayó herido? De un enemigo tradicional, ¿cierto? De un enemigo que en ese momento pues era considerado como el enemigo tradicional. Miren la parábola que Jesús le pone a sus discípulos para ayudarlos a despertar a la conciencia, ayudarlos a despertar. No es del templo, no es de los canales oficiales de la religión, yo no les voy a hablar de eso, es mucho más profundo. Esto es mucho más profundo. Es la compasión que no viene mediatizada por la teoría, ni por los conceptos, ni por la doctrina que aprendimos. Viene mediatizada por la experiencia de Dios que usted tenga en su vida. Solamente usted se baja de su caballo y socorre a este hombre herido si usted experimenta la compasión de Dios en su vida. Si no, no. Solamente usted puede ser misionero de la esperanza si usted experimenta esperanza en su vida. Si la bondad de Dios jalona su vida, su proyecto de matrimonio, su proyecto de soltero, su vida consagrada, su vida de sacerdote, y usted jalona eso en su vida, solamente usted es capaz de hacer eso. Hemos fracasado cuando hemos pensado que por más seminarios que tengamos, que por más formación que tengamos, que por más eventos que tengamos, congresos que tengamos, hablándonos de Dios, vamos a ser mejores seres humanos. Mientras no experimentemos a Dios en la vida, no vamos a ser mejores seres humanos. Ni porque nos den un tratado los psicólogos de habilidades sociales, de asertividad, de relaciones interpersonales. Eso es bueno, es importante y muy bien, pero eso no es lo esencial, eso no es lo esencial. Lo único esencial y fundamental en la vida es Dios. Abra el espacio para que la experiencia de Dios jalone su vida. La única manera de ser como Dios es de actuar de manera humana, era actuar como aquel samaritano. Entonces, no preguntemos, bueno, ¿yo cómo sería misericordioso? ¿Qué es la misericordia? No, descubra la bondad de Dios en su vida y la misericordia fluye. Descubra la bondad de Dios en su vida, deje que Dios acontezca en su vida y entonces fluye ser misericordioso. Eso es, con la compasión caen las barreras, ¿cierto? Entonces, miren, toda persona puede ser instrumento de la compasión de Dios. Toda persona es un instrumento de la compasión de Dios. Entonces, yo los invito a que esta manera de ser como Dios, actuar de manera humana como aquel samaritano, porque es que eso es la pregunta que le hacen a Jesús. Y entonces, ¿quién de estos tres te parece que fue el prójimo? Y responden, el que tuvo misericordia. Jesús concluye, bueno, entonces vete tú y haz lo mismo. Vete tú y haz lo mismo. La misericordia es el rasgo más característico, si pudiéramos decir, para definir a Dios. Pero no me gusta utilizar eso de definición, me gusta más decir que es el rasgo más característico donde podemos experimentar a Dios. Por eso nos tenemos que ir y hacer lo mismo, ¿cierto? No está mediatizada por lo que pensemos, por lo que interpretemos, por lo que creemos, por lo que... No, está mediatizada por lo que experimentemos. Apague el ruido mental, mucho ruido mental tenemos los seres humanos, muchos pendientes, muchas cosas que nos sacan del centro. No intente identificarse con nada fuera de lo que es usted. Los títulos son pasajeros,
los cargos son pasajeros, las perspectivas, las ideologías son pasajeras. La pandemia antes de la pandemia, de los años 60, hace rato nos los están diciendo los que más profundizan en los procesos. Esto cambió, esto cambió, esto cambió. Y tiene que cambiar para bien. La cabeza es desde la experiencia, es desde la experiencia. ¿Cómo somos misioneros de la esperanza? Miren, primero, yo me atreví a ponerles estas 4 cositas. La compasión como principio de actuación, ¿sí? Importantísimo para que lo tengan ahí en cuenta. ¿Cómo somos misioneros de la esperanza? Vean, principio de actuación mía, la compasión. ¿Por qué? Porque entonces en mi vida acontece la experiencia del Dios de Jesús que es compasivo. La dignidad de los últimos como meta nuestra. La dignidad de los últimos, ¿cierto? El criterio de actuación de Jesús es el hombre necesitado de salvación, de salvación. Ya esto es un nivel mucho más profundo que el asistencialista del mercado, de tal. No, la dignidad de los últimos como meta nuestra, el hombre necesitado de salvación. La actuación de curadora como programa. Vea, coordinadores, hay que ayudar a la gente a curarse, a curarse. Hay que ayudar a la gente a curarse. La gente vive situaciones muy difíciles porque están enredados en un nivel muy mental, muy mental. Hay que ayudarle a la gente a curar la vida, a curar la vida. Tenemos que salir de este nivel mental y bajar a un nivel de introspección donde la experiencia de Dios sea la que jalone nuestra vida, sea la que jalone. La espiritualidad no tiene mucho que ver con nuestras creencias ni la visión religiosa que tengamos. Tiene todo que ver con nuestro estado de conciencia. Experimentar a Dios en la vida es lo más formidable, es lo más inmenso, lo que le da verdaderamente sentido a la vida. Nosotros, no sé si dentro del grupo que me esté escuchando haya alguna persona de profesión de psicólogo. Yo tengo mi doctorado en trastornos de personalidad y yo les puedo, en trastornos clínicos y de personalidad, y yo les podría decir con autoridad y con conocimiento de causa que hay cosas que ni la teoría ni el modelo psicológico que se maneje es capaz de reivindicar internamente al ser humano como lo es una espiritualidad bien centrada en la vida, bien centrada en la vida. Entonces yo los invito a que verdaderamente la actuación de Jesús sea ese criterio de actuación del hombre necesitado, sea el criterio de actuación de ustedes, necesitado de salvación personal. Y lo último, el perdón gratuito inmerecido como horizonte, que lo del perdón lo podríamos hablar en algún otro momento, que el perdón, porque es que el tema del perdón es una carga pesada de tiempo psicológico en la vida. La gente vive cargando unas cantidad de cosas, lo que me hicieron, lo que yo viví, lo injustos que fueron, y todo eso lo tiene en un nivel mental que no le deja experimentar a Dios en su vida. Tiene que desprenderse de eso. Jesús en la cruz dijo, perdónales, no saben lo que hacen. Cuando usted experimenta que el otro es disfuncional, no se engancha con la disfuncionalidad del otro, porque usted trae luz en lugar de ser oscuridad. Pero eso es un tema mucho más largo, pero experimentemos ese perdón gratuito de Dios en nuestra vida para que podamos ofrecerlo a los demás, para que podamos ayudar a los demás a ser verdaderamente seguidores del Señor. Eso es alguna de las cositas que yo les quería decir sobre cuando me dicen, háblenos de misioneros de la esperanza, cómo ser misioneros de la esperanza. Traiga intensa presencia de Dios a su vida. Traiga intensa presencia de Dios a su vida. Es lo único fundamental en la vida. Lo demás va fluyendo, lo demás va fluyendo. Resitúe su centro existencial y vocacional desde la experiencia de Dios. Resitúelo. Es normal que en algunas ocasiones nos vamos por las ramas, es normal, pero resitúelo. Vuelva al centro.
experimente el Dios de Jesús, un Dios misericordioso, un Dios liberador y un Dios que se revela en la vida. Muchas gracias.